con los Estados Unidos debe renegociarse para mejorar las condiciones al sector agropecuario, mientras que el Ministerio de Comercio Exterior y los empresarios defienden el CAFTA como un instrumento que le da su seguridad jurídica al país. Esto ante las declaraciones del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, quien manifestó durante su campaña que buscará cambiar algunos acuerdos comerciales. Y para hablarnos precisamente de este tema, se encuentran con nosotros. Vamos. El diputado del Partido Acción Ciudadana, Otón Solís, considera que es oportuno que las autoridades de Costa Rica comiencen a pensar en la renegociación del Tratado de Libre Comercio que tiene nuestro país con Estados Unidos. Esto en el marco del anuncio que hiciera el presidente electo de esa nación, Donald Trump, quien abrió la posibilidad al decir que quiere renegociar el acuerdo comercial que tiene con México y Canadá. En el tema agrícola nosotros estamos y vamos a sufrir más a cómo las reglas del TLC aprobado se van aplicando. Entonces, claro que nosotros en una renegociación podríamos pedirle que o se elimina la apertura agrícola unilateral que nosotros dimos en una serie de temas, o Estados Unidos que elimine los subsidios al agro. Si Estados Unidos elimina los subsidios al agro en los productos que son sensibles a la economía costarricense, podemos hablar de libre comercio, pero mientras tanto no. Entonces yo creo que hay espacio para tener un diálogo que nos permita mejorar condiciones. Esta posición del político es respaldada por los representantes de la Corporación Arrocera Nacional, quienes aseguran haberse visto afectados por los embates del acuerdo comercial. Según ellos, cerca de 13 empresas han cerrado y más de 400 productores han tenido que dejar esta actividad comercial. Hay algo que a nosotros nos ha preocupado, es que la ley agrícola de Estados Unidos permite un subsidio muy fuerte a los productores de arroz. Les otorga $2.90 por cada quintal producido. Eso implica que un productor en Estados Unidos tiene un subsidio mayor a $500 por hectárea. Pues esa situación nos pone en una desventaja competitiva muy grande, y ante lo cual pues nosotros no podemos competir. Mientras tanto, el Ministerio de Comercio Exterior asegura que la modificación de este tratado no es un planteamiento que se haya hecho este gobierno. Además, los empresarios manifestaron que ante la incertidumbre que se vive por la elección de los Estados Unidos, el TLC es una herramienta de protección jurídica para Costa Rica. En este momento eso es algo que no se ha valorado, que no se ha analizado. Gracias a ese tratado es que en este momento la elección en Estados Unidos nos da mucha tranquilidad, independientemente de las preferencias de los diferentes actores. La certeza jurídica que nos da un acuerdo como el CAFTA es lo que le garantiza a nuestros productores y a nuestros exportadores que pueden seguir teniendo acceso a ese mercado. Pretender abrir ahora una renegociación del Tratado de Libre Comercio es abrir una caja de Pandora. Cuando el mismo presidente Trump hizo las declaraciones que hizo para llegar en tiempos de campaña con respecto a lo que él piensa de los tratados de libre comercio, ser nosotros los proponentes a ir a abrir una renegociación me parece absurdo. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos fue aprobado en nuestro país durante el gobierno del exmandatario Oscar Arias, luego de un referéndum en donde el movimiento Sí al TLC tomó la delantera. Bien, y ahora sí presentar a los invitados que tenemos el día de hoy, que son bastantes para pues hablar y debatir sobre este tema. Se encuentra con nosotros Alberto Franco, economista, también Federico Rivera, economista, Franco Pacheco, presidente de UCAEP, José Antonio Martínez, representante del sector arrocero, y vía Skype nos van a acompañar Alexander Mora, ministro de Comercio Exterior, que se encuentra precisamente en California, y Otón Solís, diputado del PAC y economista. Así es, y vamos a aprovechar que tenemos vía Skype a el ministro de Comercio Exterior, don Alexander Mora, quien se encuentra desde California, para conversar con él solo tal vez 3 minutos, salirnos de este tema, sobre las protestas que se están dando en los Estados Unidos tras la elección de Donald Trump como mandatario de esa nación. Muy buenos días, don Alexander, queremos conocer sus impresiones acerca de estas protestas. Perdón, ¿qué me preguntaste? ¿Con qué frecuencia va usted por Pérez Celedón? Mínimo un mes. Don Alexander. Bien, don Alexander.
Vamos a tratar de hacer contacto porque tenemos algunos problemas técnicos, pero ya vamos a venir con la reacción de don Alexander Mora, quien se encuentra, como les decía, desde California, y bueno, se están dando bastantes protestas. Se cumple el segundo día de protestas, como les decía. Así es, Denise. Bueno, tenemos a ellos dos vía una teleconferencia, parece que empezaron a conversar entre ellos, pero ya van a estar acá con nosotros. Vamos a iniciar entonces con este tema, y tal vez iniciaríamos con don Franco Pacheco, representante de UCAEP, que nos pueda dar pues su posición con respecto a lo que dice el sector arrocero, y también Otón Solís, de que debería aprovecharse la posición que tiene el presidente electo de los Estados Unidos de, bueno, ya él ha anunciado que si quiere renegociar el NAFTA, que es el tratado con México y Canadá, y que posiblemente nosotros podríamos aprovechar para que se renegocie el CAFTA en algunas cosas que ellos están disconformes. ¿Cuál es su posición? Sí, muy buenos días. A mí me parece prematuro ponernos a conversar de eso en estos momentos. No me parece propicio que nosotros seamos los que propiciamos el diálogo o la propuesta de abrir el tratado, la renegociación del Tratado de Libre Comercio del CAFTA. Si bien es cierto, el presidente electo Trump en campaña habló de renegociar el NAFTA, en ningún momento mencionó el CAFTA, y me parece que ante la posición que él ha tenido o ha mostrado con respecto a los tratados de libre comercio, ser nosotros los proponentes a abrir esa negociación, a reabrir esa renegociación, no me parece prudente en estos momentos. Yo creo que más bien deberíamos de quedarnos enmarcados en la estructura legal que resguarda el Tratado de Libre Comercio en estos momentos. Don José Antonio Martínez, quien es representante del sector arrocero, ¿por qué ustedes piden una renegociación? Ayer conversaba con uno de los representantes y me decía que cerca de 400 productores han tenido que dejar de dedicarse a esta actividad desde que se aprobó el Tratado de Libre Comercio, y cerca de 3 industrias han cerrado, más o menos. Sí, nosotros desde más de 2 años venimos analizando todas las implicaciones que ha traído el Tratado de Libre Comercio, no solo al sector arrocero, sino a todos los productos sensibles agropecuarios que de hecho tienen contingentes arancelarios en el tratado. Hoy nosotros, a partir del 2015, que tenemos la desgravación, hemos analizado que otros países que fueron parte del Tratado de Libre Comercio, que son parte del Tratado de Libre Comercio, están teniendo comportamientos anormales, como Panamá, que tiene subsidios al arroz, como República Dominicana, que ya está haciendo comisiones de alto nivel para tratar de renegociar el tratado bilateralmente, por lo menos en conversaciones iniciales. Honduras también, que no ha bajado el arancel que se propuso según el tratado. Entonces nosotros desde la Federación Centroamericana Arrocera hemos visto que es necesario que la producción arrocera en Centroamérica se fortalezca, y para que eso sea un logro es necesario volver a tocar ese tema con los Estados Unidos. Nosotros vamos a iniciar conversaciones bilateralmente con la Embajada de Estados Unidos, y estamos trabajando fuertemente en la Unión Centroamericana. De hecho, la próxima semana viajamos a República Dominicana para seguir hablando con los ministerios de Agricultura, que en el caso de nosotros pues es el sector más perjudicado. Como bien lo decía mi compañero el día de ayer, más de 400 productores han desaparecido la actividad, y el arroz en Costa Rica y en todos los países se produce en las zonas más marginales, donde hay más pobreza, y necesitamos fomentar ese tipo de producción. ¿Cuánto ha bajado la producción de arroz en Costa Rica desde el Tratado de Libre Comercio? Miren, la producción es un vaivén de los precios internacionales, y esos precios internacionales son afectados fuertemente por todas las distorsiones que generan los gobiernos. Más del 80% de la producción mundial se realiza en Asia, y en los países asiáticos realizan muchas intervenciones en el arroz, políticas, y de Estados Unidos no se escapa de esos subsidios. El Farm Bill, que se modifica cada 5 años, o bueno, cuando así lo determine el Congreso, para este periodo está dando más de $3 por quintal a favor de los productores. Eso distorsiona fuertemente el precio internacional y eso produce de que las tendencias de producción crezcan o decrezcan.
Hoy en día la producción nacional radica en el 50% del consumo nacional. En el 2008, 2009 era el 80%. Entonces, es necesario que haya producción nacional en el país y conversemos con los involucrados, en este caso con la Embajada de Estados Unidos, con el Ministerio de Comercio Exterior y con los demás actores de productos sensibles que tiene el Tratado de Libre Comercio. Pero es prudente que sea Costa Rica quien toque este tema y de una manera tan prematura. Bueno, nosotros desde el sector arrocero hemos iniciado nuestra batalla, por así decirlo, encaminados a los productos sensibles. Eso todos, como dice el señor, es una caja de Pandora, ¿verdad? Uno puede llegar y pedir A y resulta que fue B, pero siempre se debe iniciar alguna tarea, ¿verdad? Y nosotros la hemos iniciado, tenemos todavía 9 años o 8 años por delante con el Tratado de Libre Comercio y no está de más comenzar a tocar las puertas desde ya para ver hasta dónde se puede llegar. Bien, don Franco Pacheco, teniendo el panorama como lo pinta la Cámara, más bien con arroz, ¿qué opinan ustedes los empresarios? No, como les repito, nos parece que es prematuro en este momento que estaba recién electo un presidente que en tiempos de campaña fue muy claro en decir que la posición de él era hacia lo interno, una negativa generalizada con respecto a los tratados de libre comercio. Específicamente habló del NAFTA, no habló del CAFTA, de manera que nos parece riesgoso para el país ser nosotros los proponentes de abrir una renegociación de un tratado de libre comercio bajo las circunstancias actuales, donde hay una incertidumbre sobre las propuestas que hizo el presidente Trump durante su campaña. Eso es una caja de Pandora que nos podría traer más perjuicios que beneficios. Me parece, repito, que en este momento es prematuro ser nosotros los proponentes de esa iniciativa. Pese a las dificultades que ha tenido el sector arrocero y también algunos otros sectores. Sí, claro, han habido sectores que definitivamente se han visto afectados. Esto no es una sorpresa, el Tratado de Libre Comercio se firmó ya hace varios años y el proceso de grabación estaba estipulado ahí. O sea, durante el proceso no ha habido cambios. Lo que se firmó desde el principio es lo que se ha cumplido. El país ha venido sufriendo una transición hacia otro tipo de servicios y hacia otro tipo de exportaciones, y nosotros debemos de irnos acomodando hacia eso. Por supuesto que nos interesa mucho ver la medida que podamos apoyar a los productores nacionales, pero en el marco global que representa el riesgo de poder ser nosotros los proponentes de abrir una renegociación del Tratado de Libre Comercio, tenemos que ser prudentes porque eso podría más bien afectar a otros sectores también. Prudencia y una caja de Pandora, dice don Franco Pacheco. Don José Antonio Martínez, ¿qué opina usted de eso? Pues bien, siempre cuando uno va a renegociar cualquier tratado, cualquier situación, después se puede encontrar con esas sorpresas, ¿verdad? Si bien es cierto, el país hoy está sufriendo un cambio de dejando de lado los bienes y adquiriendo más el canal de servicios, pues siempre es necesario que exista la producción local. Nosotros consideramos, por eso le decía que nosotros bilateralmente hemos iniciado ya el proceso y no con la elección de Donald Trump, sino desde hace más de 2 años. Entonces, no es solo por una política diferente que vaya a ejercer Estados Unidos, y aparte esa política no creo que vaya a ser en el corto plazo, ¿verdad? Eso puede durar un tiempo. Pero nosotros definitivamente sí vamos a seguir por ese rumbo de seguir conversando bilateralmente con todos los países centroamericanos, porque no solo es el arroz, estamos hablando de la leche, del pollo, de la carne y otros productos sensibles, cerdo también, donde va a haber una afectación y desde ya se está sintiendo. Entonces me parece que es oportuno hacerlo desde ya para ir conociendo qué tenemos del otro lado de la cancha y así ir enmarcándonos nosotros si el sector arrocero quiere un futuro o no, ¿verdad? Eso se va a decir en los próximos años. ¿Han tenido alguna respuesta por parte del gobierno de la República, algún acercamiento? Hace como 22 días tuvimos una reunión muy interesante con la gente de COMEX, con don Henry Benavides y Francisco
Monge, donde conversábamos estos temas. Ellos opinan claramente de que la renegociación es posible, nada más que sí es un camino más duro y difícil. Y también conversamos sobre cómo podemos estructurar algo que permita la sobrevivencia del sector productivo. Bien, tenemos ya con nosotros nuevamente vía Sky al ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora, y también al diputado Tom Solís. Don Alexander, buenos días, y le preguntábamos anteriormente sobre el tema de las manifestaciones en Estados Unidos, principalmente, bueno, usted se encuentra en California. ¿Cómo ha visto eso el día de hoy, ya que son 2 días de manifestaciones ya contra la elección de Trump? Así, aprovechando un poco, pues también la conversación con usted. Sí, bueno, muy buenos días por allá. En efecto, acá en California, que es, como ustedes saben, pues un estado que votó mayoritariamente en sus condados no por la opción del presidente electo, pues ha habido una efervescencia importante, sobre todo en algunas ciudades, y muy influida, entendemos, por estudiantes de universidades. Acá es un estado en el cual hay gran cantidad de universidades y muchos estudiantes. Y bueno, en realidad son temas que uno prefiere no opinar, es la manifestación de las personas en el proceso de duelo de sus preferencias y de haber pues perdido una elección. Lo cierto es que, como lo ha dicho el presidente Solís, ya el pueblo habló en las urnas, es lo que es, hay un presidente electo en los Estados Unidos, todos tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo por trabajar con él. Las relaciones de Estados Unidos y Costa Rica no dependen de un gobierno u otro gobierno, son relaciones de estados, y por lo tanto vamos a hacer lo posible por conducirlas de la mejor manera posible en el nuevo contexto. ¿Ha tenido alguna afectación usted por estas manifestaciones que se están dando? No, ninguna. Han estado muy focalizadas en ciertas áreas y en ciertas ciudades. Yo estoy en este momento en el Silicon Valley, en la ciudad de San José justamente, y acá todo ha estado normal, un poquito de más tránsito o de atoramiento en el tránsito fuera de las horas comunes, pero aparte de eso, que nos ha hecho llegar a un par de reuniones tarde, no hemos tenido ninguna otra afectación. Don Alexander, vamos a pasar a escuchar también la opinión sobre el tema que estamos pues acá conversando en la mesa de RTN Revista, la renegociación del CAFTA con los Estados Unidos, que pues nos ha planteado ese tema principalmente el sector arrocero nacional y también el diputado Tom Solís. Don Otón, lo escuchamos, su posición con respecto a esto, y por qué cree usted que sería necesario que se haga o que se hable de este tema ahora con la elección de Trump. Bueno, primero buenos días a don Alexander y a los distinguidos miembros de la mesa. Don Alexander está en Estados Unidos, donde 59 millones de personas votaron por una locura, por un racismo, la xenofobia, el machismo. Yo estoy en Pérez Celedón, aquí nadie votaría por un candidato así, se los aseguro. No, a mí me parece que ante las manifestaciones de Donald Trump durante la campaña, que revisaría los tratados de libre comercio, él se refería principalmente al NAFTA, al que tienen Canadá, Estados Unidos y México. Nosotros no debemos ser tímidos. Si Trump sabe, y sus asesores saben, que una renegociación no es un acto unilateral, requiere de acuerdo común. Y nuestra situación comercial con Estados Unidos se ha deteriorado desde el TLC. Tanto si consideramos zonas francas como si no consideramos zonas francas, las importaciones de Estados Unidos hacia Costa Rica se han incrementado mucho más rápido que las exportaciones, y el déficit con ambos tipos de medidas, sin y con zonas francas, se ha incrementado. Con zonas francas se ha incrementado sin zonas francas se ha incrementado en 150% el déficit, y con zonas francas en 135%. Trump estima que los tratados de libre comercio han deteriorado las relaciones comerciales de Estados Unidos. No, tal y como lo vaticinamos algunos, han deteriorado las relaciones comerciales de nuestros países. En el caso de Costa Rica, esos son los datos. Y por otra parte, eso a pesar de que en el tema agrícola no ha empezado la desgravación arancelaria que está programada para paulatinamente ir permitiendo las importaciones de productos que están subsidiados en Estados Unidos. Y Trump está rodeado de republicanos que creen en el libre comercio. Entonces,
sí podríamos plantearle, si surgiera, si toma la iniciativa de Estados Unidos efectivamente de renegociar estos tratados, que coherente con su prédica, elimine los subsidios, la intervención del Estado en la agricultura norteamericana y nos damos de tú a tú, pero sin subsidios, porque el libre comercio requiere ese complemento. Nosotros en Costa Rica no tenemos la capacidad fiscal para subsidiar nuestra agricultura. Estamos compitiendo no contra la productividad de Estados Unidos en como 6 o 7 productos, sino contra el tesoro norteamericano. Y entonces, esos son los términos. Y en lugar de ser tímidos, que Trump no crea y su administración, que nuestro país no haría un planteamiento poderoso para en los temas en que es factible, por ejemplo, el tema del agro, revisar, porque hay otros temas que es imposible revisar. Digamos, ¿cómo vamos a revisar la apertura en telecomunicaciones? Hay derechos adquiridos de las multinacionales que están acá y habría que hacer compensaciones gigantescas. Igual en el tema de los seguros, la apertura que se dio en el INSS. Pero en el tema agrícola, antes de que se envalentone la nueva administración, nosotros deberíamos plantear estos términos y llamar a una coherencia y si no es, digamos, cerrar nuestro mercado a las importaciones agrícolas de Estados Unidos, sí decirle a Trump, libere las fuerzas del mercado, aplique las reglas del mercado, elimine los subsidios a la agricultura de su país y mantengamos las reglas de libre comercio. Y si no, entonces permítanos tener tarifas compensatorias por siempre mientras existan esos subsidios allá. Don Alexander, queremos escuchar su reacción. ¿Es posible renegociar en este momento el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos? Nada más comentarle que tenemos en la mesa en este momento al representante de Conarroz, a José Antonio Martínez, también tenemos a 2 economistas, Alberto Franco y a Federico Rivera, y tenemos también a don Franco Pacheco, quien es el presidente de la UCAEP. Sí, bueno, muy buenos días primero a los colegas que están por allá, que no los saludé al inicio. Evidentemente sí es posible desde el punto de vista técnico plantear una revisión del tratado. Hay mecanismos establecidos en el tratado que requieren en este caso pues la concurrencia de todas las partes. Ahora, lo que sí tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y don Otto lo planteaba en unos términos que me parece que son bastante gráficos. Nosotros estamos planteando, y don Otón plantea, una situación en la cual los déficits de balanza comercial son la evidencia, según esa tesis, de que el tratado ha sido malo para nosotros. Bueno, hay que incorporar ahí servicios, ¿verdad? Y ver cuál es el balance final, número 1. Y número 2, tenemos una situación aquí compleja, ¿verdad? En la tesis que don Otón plantea, nosotros hemos tenido una afectación negativa y propondríamos entrar en una negociación para mejorar nuestros términos, pero la tesis del señor Trump y de los republicanos en este caso, lo que plantean es que Estados Unidos es el que ha tenido el maltrato y que Estados Unidos debe mejorar estos tratados para beneficio suyo. Entonces, ahí es donde tenemos 2 perspectivas muy diferentes, porque ambos estamos en la ruta de plantear mejorar cosas. Pero si uno dice yo soy el afectado y el otro dice yo soy el afectado, ¿verdad? Entonces el espacio para identificar qué cosas se pueden replantear me parece que es muy limitado. Y si aquí estamos hablando de temas agrícolas en los cuales nuestra petición va a ser pedirle a Estados Unidos que desmonte un sistema de incentivos a la agricultura y de ayudas internas que cumple con las reglas del comercio mundial, ¿verdad? Porque aquí, nos guste o no nos guste, en la OMC, a lo largo de los 20 años, pero principalmente a la formación de la OMC en el año 95, se acordaron una serie de tipos de apoyos a la producción que son legales en el sistema internacional. Y en la reunión ministerial de diciembre pasado en Nairobi, los ministros de comercio acordamos la eliminación de todos los subsidios a la exportación, ¿verdad? En particular a la exportación agrícola. Entonces, estamos en la fase en la cual esos subsidios están gradualmente desmontándose, pero hay otros apoyos que son apoyos que nosotros legítimamente también podríamos invocar y utilizar. Esos
son apoyos que no están en lo bilateral, que están sustentados en acuerdos de la OMC a nivel multilateral, que habría que modificarlos allá para que del otro lado se puedan invocar como apoyos que no proceden. Entonces, a ver, técnicamente, aunque es posible, es extremadamente complejo, y la preocupación mayor que a mí me da esto es el tema político, porque políticamente tenemos un desalineamiento donde las dos partes estarían yendo a buscar una mejora, y no veo cuál es el espacio donde esa mejora convenga. Don Otón, bueno, usted escucha bien las palabras de don Alexander, dice que no es fácil esta renegociación, que se espera que Estados Unidos vaya a buscar, pero beneficios para ellos propiamente. Donald Trump ha dicho que más bien quiere repatriar las empresas estadounidenses que están en zonas de libre comercio, bajar el impuesto que tengan para estar ahí, y es un tema bastante complejo. Sí, claro, pero lo que yo, digamos, he dicho desde que fue electo Trump, es que ante el planteamiento de él, es decir, la iniciativa de él, lo que planteó en campaña, nosotros no debemos ser tímidos y debemos prepararnos para decirle, ok, ¿te quieres sentarse en una mesa de negociación? Sentémonos y déjenme demostrarle que en materia de comercio nosotros hemos ido perdiendo espacios, que las importaciones a Costa Rica se han incrementado más rápido que nuestras exportaciones a Estados Unidos, que las importaciones de Estados Unidos se han incrementado más rápido que las exportaciones de Estados Unidos. Y eso que, como dije antes, la política de desgravación arancelaria en materia de agro apenas se inicia. Y un poquito hacer lo que tal vez no se hizo en aquel tiempo cuando se negoció, plantear estos temas, porque esto de la OMC que menciona don Alexander, y sí, Estados Unidos pidió esa protección porque es un país que cuida su producción. Estados Unidos hizo lo que nosotros no hicimos, que renunciamos a ciertas salvaguardas que hubiésemos podido meter en las negociaciones. Estados Unidos metió eso en la OMC, pero no está prohibido, ya porque lo puso en la OMC, el que él diga, bueno, ahora yo podría renunciar a esas políticas internas. Y la promesa, don Alexander, de que se van a eliminar, vea, yo presidí el Consejo Interamericano y Social de la OEA en el año en el año 87, cuando era ministro de Planificación, fui electo. Y ahí Estados Unidos se comprometió en ese foro a eliminar en 10 años los subsidios agrícolas. Recuerdo que tuve una lucha con los argentinos y los brasileiros que decían eso no podemos aceptarlo, y yo les digo, ¿y qué perdemos con aceptarlo? Los comprometemos, y finalmente saqué una felicitación para Estados Unidos sabiendo el poder político interno que existe en ese tema. Entonces, estas promesas de eliminación de los subsidios, y sobre todo con un nacionalista como Trump, yo las veo muy difíciles. Pero entonces, por eso lo que quiero decir yo es, no seamos tímidos en esto. Digámosle, ok, Trump, usted quiere hablar en serio de una renegociación, si es que la va a proponer y cuándo la proponga. No estoy hablando de que tomemos iniciativas. Es decirle, comencemos porque usted sea coherente con el tema del mercado y renuncie a los subsidios y a la política interna de apoyo a la agricultura, porque eso nos afecta directamente. Nuestro sector agrícola tendría mayores posibilidades de competir en el marco del TLC si hubiese libre comercio. Eso fue mi planteamiento cuando pedí renegociación. Digámosle a Estados Unidos que aceptamos los términos de la apertura agrícola, pero que elimine el intervencionismo del Estado y los subsidios internos. Lamentablemente en Costa Rica no se quiso hacer ese planteamiento. Brasil sí lo hizo en el marco de la negociación del tratado para toda América Latina, y ahí se terminó la conversación. Es decir, inmediatamente Estados Unidos, está bien, dejemos el tema agrícola fuera. Y bueno, si Estados Unidos con Trump va a asumir ese liderazgo, pues que en renegociar, pues que nosotros no seamos tímidos y lo planteemos. El TLC, hay partes que yo veo imposible de cambiar porque ya hay derechos adquiridos y nos costaría una millonada. Pero en el tema del comercio, podemos hablar si es que Estados Unidos pone ese tema en el tablete y rectificar y limar ciertos, me parece a mí, concesiones excesivas unilaterales que hicimos. En materia de comercio, nosotros estábamos mejor con la iniciativa para la Cuenca del Caribe, que nos daba entrada al mercado norteamericano y que no tenía fecha de término, como se dijo aquí en ese momento, que tenía fecha de término. Y bueno, digámosle a Trump, ¿usted quiere revisar el TLC? Ok, volvamos al punto cero en materia de comercio. Claro que no lo van a hacer, pero lo que quiero es que no nos seamos tímidos, que seamos asertivos, que este país golpee la mesa y le diga esto a Trump. Y yo creo que ahí se va a acabar la petición de renegociación si nosotros le damos algunos números sobre el déficit comercial incrementado
que tenemos y sobre las realidades de la asimetría en materia agrícola que existen. Queremos reacciones pues también de los integrantes de la mesa. Vamos a pedirle tal vez a don Franco Pacheco, después de lo que ha dicho don Otón Solís, y vamos a pedirle también a nuestros invitados que se queden con nosotros, a los que están vía Skype. Don Franco, después de lo que ha dicho don Otón Solís, que era mejor el acuerdo que se tenía con la Cuenca del Caribe, que se debe renegociar y los puntos que ha tocado, ¿cuál es la opinión que usted le merece? Bueno, no me queda de todo clara la posición de don Otón, a quien envío un cordial saludo, porque para mí es diferente el ser nosotros los proponentes y los que llevamos la iniciativa a hablar de un tema de timidez. O sea, por supuesto que si el planteamiento viene de allá y la iniciativa viene del gobierno de Estados Unidos de renegociar este Tratado de Libre Comercio, no debemos de ser tímidos y debemos plantarnos fuertes sobre los argumentos que bien menciona don Otón como argumentos de negociación. Mi punto es que debemos de mantener la prudencia y no ser nosotros los proponentes de ir a abrir esta caja de Pandoras en este momento. El presidente Trump en tiempos de campaña se mencionó al NAFTA y se refirió al NAFTA, en ningún momento habló que yo recuerde sobre el CAFTA. Entonces es lo que yo hablo desde que debemos de tener una prudencia y no ser nosotros los proponentes, porque en el marco global, como bien lo dijo el ministro Mora, pues los números son un poco diferentes. O sea, entonces tenemos que ver el contexto en general de lo que ha significado el Tratado de Libre Comercio y no deberíamos de ser nosotros los que sometemos a ese riesgo y sobre todo tan prematuramente cuando está apenas empezando. No han ni empezado el presidente Trump a ejercer. José Antonio Martínez, representante de la Cámara de Arroceros. Sí, nosotros, como mencioné anteriormente, nosotros lo que estamos iniciando son estudios formales que determinen qué tan sensibles son los sectores, en especial qué afectaciones va a tener el arroz con la desgravación. Con esos estudios vamos a conversar con la gente del Ministerio de Comercio Exterior y vamos a conversar también con la Embajada de Estados Unidos. Y como le digo, esto viene ya de una iniciativa centroamericana, no es Costa Rica quien está iniciando las cosas, sino que ya es un apoyo regional. Decía usted que habían tenido ya un acercamiento con COMEX. Sí, muy prematuro, apenas estábamos mencionando los términos en el cual nosotros vamos a entablar esos estudios y los alcances de los mismos. Bien, vamos a pedir la reacción también a don Alexander Mora, que como decíamos se encuentra desde California. Don Alexander, ¿es posible entonces renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? ¿Ha tenido Costa Rica alguna intención de hacerlo después del acercamiento que las mismas personas, o que más bien el mismo Conarroz ha dicho que ha tenido con ustedes? ¿Es posible? A ver, el acercamiento que nosotros tuvimos con Conarroz es en el marco de una iniciativa que ellos toman de compartirnos a nosotros un decreto que publicó el presidente de la República Dominicana solicitando a las instituciones allá hacer una valoración sobre cuáles han sido los impactos de CAFTA. La República Dominicana tuvo un proceso de desgravación arancelaria distinta al que tiene Costa Rica, fue mucho más rápido en varias áreas y por lo tanto ha habido una serie de iniciativas allá en esta dirección. En ese marco nosotros atendimos la consulta y como bien lo expresó el representante de Conarroz, pues les respondimos indicando lo que técnicamente procede. Sí es posible abrir una renegociación, eso sería un acuerdo de partes. Pero ¿ha Costa Rica intentado pues, tomar la iniciativa para hacer esta renegociación, ministro? No, y no lo vamos a hacer en esta coyuntura. O sea, tendríamos que tener mucha más información, tendríamos que valorar integralmente cuáles son los espacios, ¿verdad? Un sector, o sea, el modificar las condiciones pactadas para un sector en el cual nosotros pretenderíamos obtener algún beneficio va a significar probablemente tener que dar concesiones en otros sectores en los cuales no estamos seguros cuál es la posibilidad de dar concesiones y por lo tanto tendríamos que hacer un análisis mucho más general y lo que hemos dicho, lo que ha dicho el presidente Solís claramente, no es momento de ponernos creativos, no es momento de dar malas ideas. Hay que esperar a que las autoridades se asienten, hay que esperar a que definan sus prioridades. Como bien se decía anteriormente, el señor Trump no ha mencionado nunca CAFTA, no ha verbalizado CAFTA.
En su momento, la exsecretaria de Estado y excandidata mencionó CAFTA, pero recordemos también que la prioridad del señor Trump, por lo que se ha planteado acá, no es el sector agrícola, ¿verdad? Es el sector industrial. Toda la verbalización, toda la lógica que se ha planteado de discutir el comercio está Bien, vamos a volver acá. Todo afectado de actividad productiva que ha tenido Estados Unidos en que es el cinturón industrial del norte, ¿verdad? Alrededor de Chicago, Detroit, toda esta zona, y el traslado de manufactura, sobre todo automotriz, a México y a China. Ahí es donde se ha centrado el foco de la atención. Nosotros en este tema no estamos jugando, no es CAFTA quien es disruptivo y quien causa problemas según la lógica del señor Trump. Entonces, tenemos que esperar y lo mejor es ser prudentes, como lo ha planteado el presidente Solís. Bien, vamos a volver nuevamente aquí a la mesa de RTN Revista. Como decíamos desde un inicio, nos acompañan los especialistas en economía, Alberto Franco y Federico Rivera. Don Alberto, iniciamos con usted. Todo lo que se ha hablado el día de hoy, principalmente enfocados en el CAFTA, ¿verdad? ¿Cuál es la posición de ustedes y el panorama que se vislumbra para Costa Rica con este tema de esta elección? Y el balance, si es positivo o negativo poder hacer una renegociación de este Tratado de Libre Comercio. Bueno, muchas gracias a ustedes en Canal 13 por la invitación, a todos los colegas y amigos que están participando, Don Otón, Alexander, que está en California. Viera que a mí me parece extremadamente prematuro hablar sobre este tema en este momento. Recordemos que la votación únicamente se dio hace 48 horas. Tenemos a mano como máximo en este momento lo que fue el discurso de Trump durante la campaña. No tenemos ningún pronunciamiento concreto que él haya hecho en ninguna materia económica desde el momento en que se anunció que él sería el siguiente presidente de Estados Unidos, de modo que de veras que me parece que es prematuro hablar de esto y sería casi que irresponsable profesionalmente ponerse a especular, ¿verdad? A veces nos critican a los economistas de no tener suficiente cuidado a la hora de hablar y de ponernos a pronosticar cosas y a hacer vaticinios, y yo creo que tenemos que ser extremadamente cuidadosos en eso siempre y digamos puntualmente en este caso me parece que es especialmente oportuno ¿verdad? tener presente que debemos ser cautelosos. Varios de los compañeros invitados han señalado correctamente que el tema del CAFTA no se mencionó siquiera durante la campaña. Se habló del NAFTA bastante. Yo creo que los televidentes quizá merecerían, ¿verdad?, que les hagamos saber la diferencia. El NAFTA es el acuerdo comercial que Estados Unidos tiene con Canadá y con México, ¿verdad?, hace 23 años. El CAFTA es el acuerdo que tenemos con Estados Unidos, todos los países de la región de América Central, Dominicana, con Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, de nuevo, sobre el CAFTA no se habló absolutamente nada. Sobre la región centroamericana no escuché ninguna mención de ningún país, ¿verdad? No se habló ni de Guatemala ni de El Salvador. A veces yo incluso me preguntaba si los candidatos, bueno, yo sé que la señora Clinton tenía buen conocimiento sobre la conformación de la región centroamericana, pero pudiera ser que Trump no tenga mucho conocimiento sobre la región centroamericana más allá de Panamá, donde él tiene algunos negocios. Otro punto que me parece importante notar es que el CAFTA, a diferencia del NAFTA, fue un acuerdo que se negoció y se aprobó durante una administración republicana, ¿verdad? Esto fue negociado, ¿verdad?, durante la administración de George W. Bush, ¿verdad? Y varios de los participantes en el proceso de
votación, digamos, de este acuerdo en las cámaras del Congreso de Estados Unidos son personas que están actualmente vinculadas con las cámaras del Congreso. De manera que reitero, me parece que es algo prematuro que estemos hablando sobre este tema del CAFTA. Yo no me voy a atrever a hacer especulaciones. Sí creo que sería, digamos, un elemento de preocupación para Costa Rica el que eventualmente se le redujeran espacios al acceso de sus exportaciones de bienes y servicios a ese mercado que es nuestro principal mercado, pero de nuevo yo creo que todavía no tenemos elementos suficientes para aseverar que eso esté por ocurrir. Don Federico Rivera, también economista, su análisis acerca de lo que se ha dicho en esta mesa. Bueno, en primer lugar, buenos días, gracias por el espacio y un placer estar acá compartiendo con estos colegas, y también un saludo a don Alexander y a don Otón que nos acompañan. Bueno, yo me atrevería primero a entender que esta economía desde 1880 ha estado vinculada fuertemente con Estados Unidos desde el punto de vista geopolítico, geoeconómico. Uno, porque incluso hasta se le entregó a Minor Keith toda la zona atlántica, ¿verdad? Una gran cantidad de hectáreas por 99 años. Y hay que entender que cuando se habló de ese desvío de exportaciones, que más que todo fue banano y café, históricamente el país quedó casi hasta condicionado en ese sentido. Incluso ustedes recordarán que en los años 1972, Figueres Ferrer tuvo que justificarle a Estados Unidos la instalación de la embajada de la Unión Soviética aquí, porque había que exportarle a la Unión Soviética café. Entonces lo que tenemos que entender es que, claro, Costa Rica jugó un papel geopolítico importante, un poco neutral. Recordemos que después también de la crisis que se da en el tiempo de la administración Carazo, que le tocó liderar enfrentamientos con el Fondo Monetario, después llega la AID. Exactamente, la AID llega con Reagan. Estamos hablando que nos entregaron $1 millón por día, no reembolsables, ¿verdad? También el Cuerpo de Paz estuvo aquí trabajando. Fortalecer muchas instituciones, que eso es parte de la crisis que tenemos, de que hay muchas instituciones, pero también fueron creadas ahí con leyes. Y ahí, digamos, también hay una cuestión importante que tenemos que entender, es que cuando están los demócratas en el poder, ¿verdad?, se considera, digamos, un poco el poder un poco más blando, ¿no? Porque trabajan temas más ambientales, temas de diversidad, el tema incluso hasta de la marihuana, ¿verdad?, el tema de que son un poco más, más polémicos hoy día, de las minorías. Podemos ver que Al Gore ganó el premio Nobel, o sea, hay un aspecto importante en los demócratas. Los republicanos, históricamente, porque hay que entender la historia primero, el republicano lo que le interesan son dos políticas. Primero, ¿verdad?, es crear guerra, porque así ha estado establecido. Y lo segundo son los tratados de libre comercio. Si bien es cierto, se negocia el CAFTA, ¿verdad?, estamos hablando el de Centroamérica Dominicana con Estados Unidos, eso lo hacen los republicanos, pero observe que Trump está retomando ese tema, ¿verdad? Pero claro, y hay que entender y hay que también subrayar, a él interesa el tema no tanto con Canadá, es un tema más, podría decirlo así, me atrevería a decir casi contra México, ¿verdad? Es un enfrentamiento casi que nos afecta, y a veces la incertidumbre que tiene el latinoamericano es que a la de menos Trump esté considerando que todos, ¿verdad?, todo lo que está hacia el sur es México, ¿verdad? Entonces no sé si geográficamente se podría ubicar, pero eso yo no lo voy a subestimar, porque Estados Unidos trabaja todo el tema de espionaje, trabaja todo el tema de logística, y se entiende que Costa Rica, desde mi punto de vista, no se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque somos un socio político y económico de ellos histórico. Eso ha sido así. Si ustedes quieren revisar el Plan Puebla-Panamá, Costa Rica quedó condicionado a todo lo que usted ve hoy, infraestructura, porque fueron las plataformas para los tratados de libre comercio.
También hay que reafirmar que desde 1995, ¿verdad? Estamos hablando desde la ronda de Uruguay, recordemos que ahí los países, los más grandes, decidieron no tocar 3 temas, el tema de los servicios, la propiedad intelectual y los subsidios. Estados Unidos subsidia desde 1939. Europa es uno de los que más subsidia, casi de su política agraria común tiene hasta un 45% para proteger su agricultura. Y lo que hay que entender es que Estados Unidos, cuando está negociando, ellos usan una técnica que es muy sencilla, ganar y ganar. Recuerden que cuando Selig, ¿verdad?, estuvo como jefe negociador, vino aquí y condicionó, ¿verdad?, que si no negociábamos nos iban a sacar de la negociación, ¿verdad? Él fue muy duro y lo hizo ante Abel Pacheco, ¿verdad?, y ante los diputados. Recordemos que hay una historia. Hubo una condición y no se le creó mucha oposición porque recuerde que Selig también pasó al Banco Mundial, o sea que también el Banco Mundial aprueba presupuesto para este país. Esta es una cuestión también de dependencia e interdependencia. Claro, hay algo que nosotros no hacemos, me parece, de manera inteligente, porque la inteligencia económica es que si usted trabaja articuladamente las cámaras, ¿verdad?, con un interés común, podría, digamos, sentarse a ver cuál es el frente común que Costa Rica puede tener ante una eventual renegociación. ¿Y por qué una ante eventual? Porque Estados Unidos tiene derecho al primer negociador, o sea, es el primero en proponer. Costa Rica puede llevarlo como propuesta, pero si no estamos dentro de los intereses, ni tampoco lo va en este caso a considerar. ¿Qué es lo que pasa con el sector arrocero? Bueno, el sector arrocero es un sector que desde la administración de Miguel Ángel Rodríguez fue afectado. Y ustedes recordarán que el tema de las importaciones de arroz que se dieron en ese tiempo, de ese buque que estuvo ahí con 25,000 toneladas, ¿verdad?, que se descargaron sin control fitosanitario, ¿verdad?, ahí llegó el ácaro a Costa Rica. ¿Y qué le quiero decir con esto? Bueno, que es un sector que está apetecido por su negocio. Entonces, lógicamente, es un sector que tiene que empezar a pensar en perspectiva. O sea, si ellos no mueven piezas del ajedrez, primero, es un sector que se va a quedar atrás porque ellos lo que les interesa es defenderse como sector porque se ha erosionado y ellos mismos lo están manifestando. Por ejemplo, la UCAEP, ¿qué es lo que pasa? El empresario, ¿cómo va a reaccionar? Desde el punto de vista económico, cuando ya me empiece a afectar el tipo de cambio, cuando me empiece a afectar mis exportaciones, mis importaciones, ellos van a reaccionar, ¿verdad? Si eso va a afectar la inversión extranjera directa, también va a reaccionar. Entonces, ahí es mucha especulación, por ejemplo, de que si Trump va a bajar los impuestos en Estados Unidos del 35 al 15%, ¿verdad?, mucho inversionista estadounidense se va a quedar allá y no va a venir a Costa Rica. Desde mi punto de vista, y me atrevo a decir, eso es falso. Eso se llama llevar miedo donde no existe. Recuerda que estas sociedades estamos reaccionando con miedo. Estados Unidos reaccionó con miedo, Europa reaccionó con miedo, los ingleses reaccionaron así, y hay que tenerle cuidado. Aquí no hay que caer ni en pánicos, lógicamente hay que esperar, hay que tener precaución. Hay que ver cuál va a ser el equipo, digamos, económico de Trump, y con base a esas piezas que él tiene, usted tiene que empezar a tomar perspectiva. Pero hay algo importante. Nosotros hablamos de que se pierden empleos, y no estoy diciendo de que eso no sea así, sino que nos basamos en estadística. Recuerda que los de ciencias políticas te dicen que las estadísticas son para manipularlas, hay que tenerle cuidado. ¿Qué es lo que no tiene Costa Rica? Costa Rica no tiene evaluación de política pública. Nosotros no tenemos un grupo, digamos, multidisciplinario que haga evaluación de política pública para ver en realidad cuáles son los efectos y los impactos de los tratados de libre comercio en materia de política pública inclusiva. Y claro, todo el mundo empieza a disparar a como le parezca, ¿verdad? Y también hay algo, y lo voy a decir hacia criterio, y me hago responsable, ¿verdad? Lo que nos falta a nosotros es solidaridad, ¿verdad? Entonces, si la Cámara de Arroceros va por un lado, ¿qué es lo que está pensando el ICAFE? ¿Qué es lo que está pensando también la Cámara? Porque mientras a mí no me afecte, yo no reacciono. Cuando a mí me afecte, yo reacciono. Y eso es lo que nos tiene divididos, ¿verdad? Volviendo, digamos, reafirmando lo que dice don Alexander, pues sí, Trump toca el tema industrial porque, bueno, es lo que más le afecta en este caso a Estados Unidos porque su agricultura está subsidiada.
Bien, queremos la reacción de Tenemos, don Denise, Otón también Solís. unos Bueno, comentarios para que ellos reaccionen, tanto don Otón como Alexander y las personas aquí en la mesa, sobre los comentarios que nos hace la gente en redes sociales, que pues ellos han estado muy al pendiente del tema y nos comunican por acá. Nos dice José Andrés Díaz: serán tan ingenuos para pensar que van a obtener un mejor resultado. También nos dice Rolando Morales: ilusorio pensar en estrategias de ataque con un gobierno nacionalista Estados Unidos. Debemos prepararnos para defendernos. Y también nos dice Fernando Madrigal: el CAFTA no es significativo económicamente, pero puede ser un golpe de imagen para Trump. Es peligroso. Es parte de las reacciones de nuestros amigos radioescuchas y televidentes. Vamos a pasar a escuchar la reacción de todos los invitados acerca de estas preguntas. El diputado de Acción Ciudadana, don Otón Solís, su reacción acerca tanto de los comentarios que se generan ya en nuestras redes sociales y también de lo que se ha dicho acá en la mesa. Yo creo que hay un acuerdo entre todos nosotros. Esperemos a ver qué es lo que va a proponer Trump. Yo nada más le agrego, preparémonos a nivel interno para hacer la potencial contraoferta. Si es que Trump no solo toca el tema con el NAFTA, que es lo que él tocó en campaña, sino también con el CAFTA. A mí me parece que hay una arista de la política comercial que a nosotros nos podría interesar, y es su promesa de que va a subir los aranceles a las importaciones de China, porque nosotros estamos en una dificultad con la producción china muy barata, que inunda nuestro mercado y inunda los mercados de países a los cuales queremos exportar, como Estados Unidos. Hay otra parte interesante de la propuesta de Trump, y es lo que se mencionaba hace un minuto, en parte, bajar los impuestos a las personas a la alícuota máxima del 39 al 33%, y a las corporaciones del 30 al 15%, e incrementar el gasto militar y el gasto en infraestructura. Todo eso yo creo que reactivaría la economía de Estados Unidos, y a nosotros nos sirve por ser un mercado tan importante que se reactive esa economía y pase de esas tasas de menos del 2 a ojalá más del 4. Pienso que eso no tendrá un impacto serio en la inversión norteamericana en Costa Rica, porque todas las encuestas que yo he visto sobre por qué se invierte en Costa Rica por los inversionistas de Estados Unidos hablan de nuestra paz social, de nuestra calidad de la mano de obra, a pesar de que todavía no es cara, de la redundancia y la calidad de los servicios eléctricos, de los servicios de telecomunicaciones, de la cercanía, del el campo horario en que estamos, de nuestros valores democráticos. Las empresas dicen, cuando usted habla con ellos, yo en un paper que escribí cuando estuve en Estados Unidos dando clases, hablé con gente que había estado, tiene que ver con inversión en Costa Rica. Es prestigioso invertir en Costa Rica por nuestros rigores ambientales. Una empresa se prestigia anunciando, bueno, mire, nosotros cumplimos con los rigores ambientales de Costa Rica, por lo tanto, ese es un valor agregado que vende. Entonces, yo creo que el efecto, digamos, en activar la economía norteamericana de esa política fiscal, tanto por el lado de los ingresos como del gasto, tendría un impacto en neto positivo. Y bueno, en lo del CAFTA, otra vez, volvemos, estamos de acuerdo. Él habló del NAFTA, pero sí intenta tocar el tratado con Costa Rica y Centroamérica y República Dominicana. Sí tenemos que tener una lista de peticiones y informarle que eso es bilateral y que no va a hacer no puede tomar una decisión única. Perfecto, don Otón. Su última reacción ya para cerrar, don Alexander, y le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros estos minutos acá. Mire, bueno, yo puedo concordar de manera amplia con lo que se ha planteado, en particular con esta línea que propone don Otón, de cautela, de prepararnos, de estar en buen ánimo, de aprovechar oportunidades. Tengo dudas significativas de que se nos va a presentar en ese panorama la oportunidad. Quisiera pensar que la evolución de esas aspiraciones que ha planteado el presidente electo en su campaña en los Estados Unidos se conduzcan en el marco de el respeto a los acuerdos internacionales, a los contratos, a los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio. Sería muy peligroso que volvamos a etapas de ley de la selva, ¿verdad? Donde Estados Unidos, por ser grande, arbitrariamente establece medidas contra China. En este momento, ¿verdad? Es contradictorio. El presidente Xi Jinping anda hablando de libre comercio y anda hablando
¿verdad? De todas estas cosas, y del otro lado, ¿verdad? Quien históricamente había tenido esa estafeta anda hablando de lo contrario. Entonces, estamos en un momento muy confuso, hay que esperar a que se aclaren esos nublados, por un lado, pero también yo esperaría que las condiciones permitan que esto se haga civilizadamente, que no entremos, que no comencemos a ver aquí otra vez guerras comerciales como las que hubo décadas atrás. Recordemos que muchas guerras comerciales terminaron en guerras armadas, ¿verdad? Por ahí comenzaron conflictos muy importantes en el pasado. El principal aporte de la Organización Mundial de Comercio y todo el sistema de solución de controversias es justamente resolver eso. Estados Unidos tiene el músculo para imponer de facto cosas, y eso que nosotros no quisiéramos como país pequeño, que se nos vuelva a imponer y que volvamos a vivir en un escenario de comercio sin reglas, donde es la capacidad del más fuerte de imponerse lo que priva. Nuestra agenda con los Estados Unidos es muy amplia, como se ha planteado aquí, tiene muchas aristas. En materia comercial hay en este momento cosas que nos preocupan mucho en el corto plazo. Hay una serie de nuevas reglas sustentadas en temas de seguridad nacional. Estamos con una serie de procesos para resolver dificultades que tenemos en materia de reglas de acceso, obstáculos técnicos al comercio, temas fitosanitarios, temas zoosanitarios. Todo eso son cosas que necesitamos gestionar ya con los Estados Unidos, y esperar entonces a que se aclaren pues esos nublados del día. Perfecto, don Alexander. Muchísimas gracias a usted, a don Otón Solís, por habernos acompañado vía Skype. Vamos a terminar con los acompañantes acá de la mesa, una posición final. Muy rápidamente, don Franco. Muy rápidamente, nosotros en UCAEP reaccionamos desde el principio, no reaccionamos solo cuando nos vemos afectados, desde el principio reaccionamos ante esto, y la reacción ha sido que debemos de mantener la prudencia, no ser parte de la histeria colectiva que se ha desarrollado, más bien la prudencia es lo oportuno. A veces es mejor ser espectador que ser actor, y en este caso consideramos que es mejor ser nosotros espectadores. El tema del presidente Trump fue muy claro que era con México y con China al principio, de manera que yo esperaría a que se den esos primeros encuentros, y más bien ver cómo nos unimos a Latinoamérica para apoyarnos y no ser nosotros los promotores. Por supuesto que coincido que si llegara a darse la situación de que se quiera renegociar el tema del CAFTA propuesto por Estados Unidos, nosotros tendremos que, de una manera muy beligerante, saber defendernos. Esto es una posición también no solo del sector costarricense. Yo represento como presidente de FEDEPRICAP a las cámaras cúpula de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, y es un tema que lo hemos mantenido también concordado. Sí. Alberto Franco, así rápidamente, y ustedes dos en segundos para terminar. Sí, muchas gracias. Sí, seguimos a la expectativa de conocer detalles concretos de lo que será la política económica de este nuevo gobierno. Sabemos todos muy bien cómo de la retórica de campaña a la realidad a veces puede haber un trecho muy grande. Yo no dudo que en este caso pueda ser así en muchos temas, incluyendo los temas que más nos tocan en materia económica directamente, el tema comercial, el tema de las inversiones. No tuvimos tiempo de hablar del tema de las remesas. Tal vez no es tan importante para Costa Rica como para otros países de la región de América Central, para los cuales sí es especialmente relevante. Pero bueno, de momento sí quería aprovechar y comentar que se le está dando a nivel internacional en general al presidente electo el beneficio de la duda. Los mercados internacionales han estado relativamente tranquilos. Ha habido movimientos, por ejemplo, en algunas monedas hacia arriba, en algunas otras hacia abajo. Bien, muchas gracias. Muchas bolsas han subido. De modo que estamos en general a nivel mundial, claro, a la expectativa de anuncios concretos del nuevo gobierno. Franco. Rapidísimo, don Federico y el como para recalcar, primero hay que esperar cuál va a ser su equipo económico. Es importante entender que va a ser cambios importantes en materia de la Reserva Federal, que hay que ver cuál va a ser la decisión en relación a la tasa de interés y cómo eso nos puede afectar.
El tema de las inversiones, ellos van a entrar ahorita en una posición proteccionista, un poco más de renegociación. En Centroamérica, de mi punto de vista, no es la prioridad para ellos en su agenda. Y lo otro ahí importante que hay que considerar es que Trump es un empresario, pero lo que hay que entender es que él tiene no solo el Senado, sino la Cámara, ¿verdad?, baja, digamos a su favor, pero ellos sí son políticos, él es empresario, y hay que entender que en la política primero hay un balance político antes de tomar decisiones más individuales. Muchas gracias, don Federico. Muy rápidamente, un segundo. No, solo para apuntar de que tan importante es las cámaras. El sector productivo costarricense es bastante importante, el agropecuario está sufriendo, es el más vulnerable, y yo creo que nosotros vamos a seguir haciendo la tarea de tener todos los elementos listos para cuando sea el momento necesario. Muchas gracias, José Antonio Martínez, representante de la Cámara de Roceros. Esta ha sido parte del debate que hemos tenido el día de hoy. Vamos a hacer un corte comercial y ya regresamos con más acá a RTN Revista. Así es. Cada día los vehículos se fabrican con mejores tecnologías, mecanismos más complejos, máquinas más precisas, ingeniería más exigente. Estos motores demandan combustibles de calidad para su óptimo funcionamiento. Pero hay algo más importante que el motor: las personas y el ambiente. Costa Rica cumple normas muy exigentes para garantizar la calidad de los combustibles, con el compromiso de controlar las emisiones por un aire más limpio. Seguridad energética para Costa Rica.